estas cosas que están ahí encriptadas en tu bendita palabra. Dejamos este tiempo bajo la administración del Espíritu Santo. Somos siervos, somos una iglesia bajo el régimen del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias Señor, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir con lo que venimos estudiando, hermano, y tal vez de un solo ahí, no sé si va a estar bueno esto hoy, miro como que no quiere arrancar esa pantalla hoy. ¿Cómo estamos allá, César? ¿Hay o no hay? Sí, hombre, vamos a necesitar ahí que nos ayuden con la ilustración porque estos temas son un poquito enredados. Por eso nos hemos tomado el tiempo, hermano, de poco a poco ir explicando esto. Hemos estado hablando, mire, llevamos dos cosas ahí de la mano. Una es siempre aquellas enseñanzas que hemos traído de que en Ezequiel 37, los huesos secos, como el Señor, después de hacer una obra del Espíritu Santo, se levantó un gran y enorme ejército, se puso de pie. Desde ahí venimos, hermano. O sea que todavía no hemos salido del tema del Espíritu Santo, que hemos quedado explicando algunas cosas que son necesarias explicarlas así despacito, es otra cosa. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo hizo esa obra en esos huesos, hermano? Eso fue obra del Espíritu Santo. Dice que vino un mover del Espíritu Santo y los ajuntó ahí, los puso en un mismo lugar, los puso cada hueso con su hueso, orden. Eso es orden. Después, esa misma obra el Espíritu Santo hizo que echaran tendones, hermano, que se unieran, que saliera, que brotara carne en ellos y luego que los cubriera piel. Estaban ahí, pero eran personas inertes, no tenían vida. Viene otra manifestación del Espíritu Santo, eso lo puede leer en Ezequiel 37. Viene otra manifestación del Espíritu Santo y entonces ellos reciben vida. Y dice la Biblia que se ponen en pie y conformaron un ejército numeroso, hermano. Un ejército numeroso. Que eso lo hemos venido hablando, eso es la iglesia. Todo aquel que ha reconocido a Cristo, hermano, el espíritu de vida ha entrado en él y de alguna manera se ha puesto de pie y de alguna manera conformamos un ejército numeroso. Pero eso lo conectamos con el ejército de Gedeón, un ejército numeroso. Pero ¿cuál fue el problema? Que en medio de ese ejército habían miedosos, en medio de ese ejército habían unos que no fueron probados, no pasaron las aguas, no aprobaron en las aguas. Mire, unos que no aprobaron en el altar porque tuvieron miedo a morir. Entonces, ¿cómo esto tenemos que llevarlo a nivel iglesia, hermano? Yo quiero siempre estar hablando de esto porque hay una evolución, hermano. Mire, la iglesia es el ejército de Dios, pero en medio de la iglesia hay soldados con miedo, hay soldados que no les gustan las aguas, hay soldados que no se alimentan con el pan. Todo eso lo hemos estado viendo. Entonces, tal vez si tienen ya ahí el templo, lo que hemos estado viendo ahorita. Yo voy a ir escribiendo algunas cosas aquí también. Hoy quedó al revés esta pizarra. Me voy a llevar los marcadores entonces para el otro lado. Sí, aquel lado era Mire, yo le he estado aquí más o menos, hermano, haciéndole aquí un dibujito. Esta es la entrada al lugar santo y entonces está otra entrada al lugar santísimo. Voy a ponerlo aquí, el atrio. Este es el atrio. Este es el lugar santo y aquí estamos hablando del lugar santísimo. Entonces, mire, aquel gran ejército de Gedeón, que lo conectamos con el gran ejército de Ezequiel 37, que fue obra del Espíritu Santo, que eso representa la iglesia. En el caso de Gedeón era 32,000 personas. Aquí voy a ir poniendo algunas cosas, hermano. Esta es la iglesia en general.
Este es todo aquel que ha nacido, todo el que ha nacido de nuevo. Hermano, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo, el espíritu nuestro resucita. Hermano, todo aquel que no ha aceptado a Cristo tiene un muerto adentro. Así, esa es la realidad de la humanidad. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo, su espíritu está muerto, necesita resucitar. Eso es nacer de nuevo. Entonces, cuando a aquellos huesos secos les entró vida, es eso que pasa cuando el Espíritu Santo, hermano, nos aviva. Entonces, digamos que ahí habían 32,000, pero entonces fueron probados. Ahí ténganme el dibujito ese. Entonces, fueron probados. Recuerde que aquí al entrar al atrio, con lo primero que se encuentra uno, hermano, es con el altar. Esto es lo primero, el altar del holocausto. Después, entre la entrada y el altar, está la pila de bronce, que aquí se lavaban los sacerdotes. Aquí es donde sacrificaban los animalitos, hermano. El sacerdote hacía el sacrificio, pero para poder, recuerde que de aquí de alguna manera llevaban sangre para poder ministrar el lugar santísimo, pero tenían que pasar por la pila primero. Recuerda, lo voy a poner aquí en pequeñito, recuerda que esto era como un espejo. Esto ya lo revisamos, hermano, ahí en la palabra. Ahí esa pilita estaba como un espejo, ahí se veía. Lo que le quiero ir explicando y ir recalcando es que de aquellos 32,000, el primer filtro que hizo Gedeón, todo el que tenga miedo, que se vaya para su casa. Ese fue el primer filtro. Todo el que tenga miedo, que se vaya para su casa. Entonces, si lo llevamos al templo, hermano, es todo el que tenga miedo a morir en el altar, no puede seguir el camino hacia el lugar santísimo. Entonces, todo el que tenga miedo a morir, que se regrese, no va a seguir pasando al siguiente nivel. Sigue siendo un ejército, pero ya no es un ejército, hermano, que va de gloria en gloria. Se estancó, se quedó, retrocedió, no siguió su perfección. Hermano, mire, todo esto tenemos que revisarlo para nosotros. Todo esto dice la Biblia que quedó escrita, todo esto quedó escrito para nosotros. Cada uno de estos puntos, hermano, es un perfeccionamiento para nosotros. Mire, cuando la Biblia dice que nosotros no hemos alcanzado, por ahí Pablo decía, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, me hace falta todavía. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo en ese entonces? Yo todavía estoy imperfecto, necesito ser perfeccionado, hermano. Y el que le predica, aún más, hermano, necesito ser perfeccionado en el Señor todavía. Todavía necesito cosas, hermano, ministraciones del Señor a mi vida que me van a ir purificando y me van a ir, hermano, perfeccionando. Por eso es que Pablo decía eso. No es que yo ya lo he alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. Y en algún momento de su carrera, entonces Pablo sí dijo, he terminado, he guardado la fe. O sea, corrió esa carrera. Entonces, todos nosotros, hermano, todo cristiano necesita subirse al altar. Ahí muere la carne, en el altar. Y entonces cuando morimos podemos pasar a las aguas. Por eso el ejército de Gedeón a mí me ha impresionado cómo está, hermano, en esto, en el templo. Y ya vamos a ver algunos versículos. Pero cómo el ejército de Gedeón está representado en el tabernáculo. Lo primero es, súbanse al altar. Pero ¿qué pasó, hermano? De estos 32,000, se quedaron, los voy a poner en rojo, hermano. Aquí no aprobaron 22,000. No subieron al altar, no pasaron de ahí. Todo el que tenga miedo que se vaya para la casa. 22,000 soldados, de estos 32,000, 22,000, hermano, tuvieron miedo a morir, no se quisieron subir al altar. Entonces, de esto solo pasaron 10,000. Y esos 10,000 fueron probados aquí en las aguas.
Porque la siguiente prueba que les hace Gedeón es, o el Señor mismo, es llévalo a las aguas, que ahí los voy a probar. Entonces aquí vimos, hermano, dedicamos toda una enseñanza, que las aguas, decía Santiago 1:24, por ahí está, decía, hermano, que somos, que el que solo es oidor de la palabra y no hacedor de la palabra, es semejante a un hombre que mirándose al espejo, mira sus defectos en el espejo, pero que cuando se retira del espejo, no hace nada por cambiar esos defectos que tiene. Eso ahí está, hermano, en Santiago 1:24, lo vimos también. Entonces, y cabalmente esta fuente de bronce, hermano, dice la Biblia en Éxodo 38:8, no se me olvidó esa cita, Éxodo 38:8, que dice que la hicieron de los espejos de las mujeres. Ellos los donaron para hacer esta, entonces ellos se podían ver. Entonces ahí está, hermano, cabalmente la palabra, donde nosotros tenemos que vernos en la palabra y ver si realmente somos hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Eso es que tenemos que llevar a la práctica la palabra, hermano. Que si en la palabra nos miramos un defecto, pues hay que ver cómo nos quitamos ese defecto, porque la palabra nos está reflejando lo que en realidad somos. Entonces aquellos 10,000 fueron probados en las aguas, hermano, pero de esos 10,000, 9,700 salieron reprobados. Solo lograron pasar 300, que yo le diría, esos 300 con lo primero que se encontraron fue con la mesa del pan. Aquí vamos a ir poniendo mesa, pero es de un pan sacerdotal, hermano. De este fue el pan que comió David. Entonces, esos 300 llegaron aquí. En esto estuvimos hablando, creo, la semana anterior. 300. Estos 300 llegaron y tuvieron una cita ahí con la mesa. La mesa, lo vimos que es un lugar donde se fortalece uno, hermano. La mesa es un lugar donde uno come para fortalecerse. Una de las cosas que tiene, ahí estuvimos hablando de aquel siervo amalecita. Bueno, era un egipcio, pero servía a un amalecita que se había quedado, lo habían dejado tirado ahí, hermano, pero que David lo reanimó con pan y se convirtió en uno de los hombres más importantes para recuperar lo que había perdido. Eso lo vimos el martes pasado. Ok, aquí entramos en otras cosas, hermano. Mire cómo de 32,000 se convirtió en un ejército de 10,000. Yo le pudiera poner aquí el ejército 1, ejército 2 y ejército 3. Y esto, hermano, es la iglesia realmente. ¿Cuánto nos subimos al altar de toda la iglesia, de aquel gran ejército? ¿Cuánto nos subimos al altar? ¿Cuántos somos probados en las aguas y aprobamos? Yo creo que debemos de, mire, hermano, es que esto también tenemos que explicarlo, que no es una obra en la carne. De eso vamos a hablar un poquito hoy. Esto no es por voluntad humana. Esto no es porque tan disciplinado sea yo. Esto no es, hermano, porque que tan aplicado. No, esto es una obra del Espíritu Santo a la cual tenemos que someternos, hermano. Todos tenemos que someternos y estar conscientes que todo cristiano necesita, hermano, ir de ejército en ejército. Hay un versículo que tal vez lo podemos poner. Hay un versículo que está en Salmo 84 que dice que iremos de ejército en ejército. Mire, Salmo 84, cuando usted lo lee, es un salmo, hermano. Esa es la versión, mire, 1860. Irán de ejército en ejército y verán a Dios en Sión. Y Sión es aquí, el lugar santísimo. O sea, nuestra meta, su meta y mi meta, hermano, tenemos que tenerla bien clara. Su meta y mi meta es llegar a Sión. O sea, si no tenemos como meta llegar a Sión, hermano, llegar a nuestra morada celestial, entonces yo creo que estamos desenfocados de nuestra meta. Nuestra meta es llegar a Sión, pero antes de llegar a Sión,
Yo tengo que ser ministrado en el altar, tengo que ser ministrado en el agua, tengo que ser ministrado en la mesa. Hoy vamos a hablar del candelero, que todavía no he aprendido a dibujarlo, hermano. Es como un arbolito en Navidad. Ya le voy a presentar una foto ahí. Ya le voy a presentar una foto. Entonces, tenemos que ser ministrados en la mesa. Tenemos que ser ministrados el candelero. Y aquí, antes de entrar al lugar santísimo, había otro altar. Este es el altar del incienso. Entonces, yo quiero enseñarle que todos estos son unos puntos, hermano. Son como pruebas que nosotros tenemos que someternos. Es como, Señor, aquí vengo a tu mesa porque yo, para poder evolucionar de un ejército a otro ejército, yo necesito ser ministrado con tu mesa. Si nos vamos desde aquí atrás, Señor, aquí está todo el pueblo tuyo, pero yo no quiero ser de la multitud, yo quiero evolucionar. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo me subo al altar, Señor, ahí me ato al altar. Ahí yo quiero que mi carne muera. ¿Qué es eso, hermano? Que la naturaleza humana muera. Que, hermano, que esa naturaleza caída de Adán se queme en el altar. Es que eso es lo primero, hermano. Eso es lo primero. Que nuestra naturaleza humana, la natural, la adánica, esa naturaleza tiene que quemarse en el altar, tiene que morir. Por eso dice la palabra, hermano, que cuando nosotros hablamos de morir, decía el Señor, todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, muera. Tome su cruz, muera. Y sígame. Lo primero es morir al altar. Y yo creo que hay mucho, hermano, temor a renunciar a nuestro yo. Hay mucho temor a que no quiero que sea yo, Señor, sino que seas tú en mi vida. Esa es la primera prueba, hermano. Después, las aguas. Esa es otra prueba. Esta es otra. Mira, hermano, que el Señor me ayude a darme a entender. Esto es como citas a las cuales nosotros tenemos que ir. Citas a las cuales nosotros tenemos al altar. Señor, aquí estoy, voy a morir, Señor, muero a mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Ahora, Señor, aquí estoy en las aguas. ¿Qué cosas están en mi vida que son un defecto según tu palabra? Entonces me pongo frente al espejo de la palabra y la palabra me empieza, hermano, a hablarme. La palabra me empieza a decirme mis defectos, hermano, me empieza a decirme aquellas cosas que al Señor no le agradan. Entonces yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a renunciar a esas cosas que la Biblia me dice que a mí, que están malas y que tengo que dejarlas. Pero es una obra del Espíritu Santo. Entonces, ahora, después, vamos a la mesa. Ahí es donde somos sustentados, hermano, ahí es donde somos equipados. Ahí nos dan ese pan que comió Elías. ¿Cómo Elías pudo caminar 40 días y 40 noches sin dormir, sin comer, sin nada, hermano? ¿Qué tipo de pan comió? De ese pan necesitamos que el Señor nos ministre. Fíjese, hermano, que yo entre mis cosas que como tomé la Santa Cena, hermano, yo he tenido buenas experiencias en la Santa Cena. El Señor sí a mí me ha mostrado la importancia de sentarnos a la mesa, hermano. Entonces, una de las cosas que el Señor me habló es que cuando te sientas a la mesa, posiblemente te vas a sentar dentro de 30 días. Pero ese pan y ese vino que te comes hoy te va a dar fuerzas para que llegues aún con fuerzas a la siguiente Santa Cena. Y te vuelves a sentar a la mesa y ese pan te fortalece para que vuelvas a llevar. Por ejemplo, ahorita en la de enero, comemos en la de enero y ese pan que comemos en la de enero nos da fuerza para llegar a la mesa de febrero. Comer la mesa de febrero para que me dé fuerzas a llegar a la mesa de marzo. Me como la de marzo para que yo pueda llegar con fuerzas a la de abril. Y al fin, hermano, eso nos va a ir fortaleciendo, nos va a ir llevando de victoria en victoria. Entonces, la administración en la mesa es importante. Ahora, hermano, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del candelero de oro. Ese es el tema de hoy. Porque esa es otra ministración. El candelero de oro. Esa es otra cita, hermano. Entonces, cuando la Biblia me dice que iremos de ejército en ejército,
Yo lo veo así, hermano. Tenemos que pasar al altar. Aquí nos definimos. Aquí hay muchos que se quedan, ya no pasan a este ejército. Luego a las aguas, este es otro ejército. De aquí hay muchos que se quedan, reprueban, hermano. Entonces, pero vamos aquí a otro ejército, a la mesa, y ahí a otro aquí. Vamos al altar, ahí al holocausto, perdón, al candelero de oro. Entonces, me ponen la imagen, Mire, aquí yo lo dibujé, pero ahí en la imagen lo podemos ver un poquito más. Vamos a ver si me funciona esto. Me ponen la imagen ahí, por favor. Hermano, el otro. No, ya se adelantaron ustedes. No, tampoco. La del templo. La del templo, esa. Entonces, aquí está el tabernáculo. Aquí está el tabernáculo como es, hermano. La vista del tabernáculo, aquí está, mire, así es. Aquí está el altar. Mire, esta es la entrada. Con lo primero que se encuentra uno es con el altar del holocausto. Aquí está la pila de bronce, mire. O sea que el siguiente punto es la pila de bronce. Lo que le dijeron a Gedeón, hermano. Y luego, cuando entramos aquí ya está sin la cobertura para que podamos ver qué hay adentro, nos encontramos con la mesa del pan. Y luego hay que ir a esta otra cita, que es el candelero. Después tendríamos que pasar, hermano, al altar del incienso, para luego entrar al lugar santísimo, que aquí es Sión. Aquí es Sión, aquí estamos en Sión, hermano. Por eso irán de ejército en ejército en ejército hasta que lleguemos a Sión. Ese es nuestro recorrido, hermano. Yo creo que aquí está todo el recorrido del cristiano, mire, hasta llegar aquí. Esa sería nuestra meta, encontrarnos con el Señor en Sión, en nuestra morada celestial. Ok, y pudimos ver cómo todo esto está en la historia de Gedeón. Por ejemplo, cuando hablamos de la mesa del pan, leímos aquel versículo donde dice que Gedeón llegó al campamento y escuchó a alguien que estaba contando un sueño, y que el sueño decía: yo miraba en el sueño cómo rodaba un pan de cebada. Ahí está en la historia de Gedeón, un pan de cebada, mesa del pan. Y él decía, mire lo que decía este hombre. Dice que cuando cuando Gedeón oyó el sueño, entonces yo le hacía la relación a usted: ¿con qué se come en lo espiritual? Si con la boca comemos en lo material, ¿con qué se come en lo espiritual? ¿Se acuerda? ¿Con qué se come? Con el oír. Entonces mire cómo la Biblia está, hermano, pero bien hilvanada. Mire, usted lee la historia, dice: cuando Gedeón oyó el sueño. ¿Qué sueño? Del pan. Quiere decir que él se comió el pan, nada más que con el oído. Dice que él se fortaleció, hermano. Todavía Gedeón tenía cierta duda, tenía cierto temor. Entonces el Señor le dijo: si tienes temor todavía, desciende al campamento, y cuando oigas lo que ahí dice en el campamento, te vas a llenar de fuerzas. Entonces dice que Gedeón llegó al campamento y lo primero que oye es que uno de los enemigos, estaba contando un sueño. Y el sueño decía: es que yo veía como un pan venía rodando y golpeaba la tienda nuestra y nos destruía. Entonces alguien lo interpretó y dijo: no es más, eso que tú soñaste no es más que la espada de Gedeón que nos viene a destruir. El Señor nos ha entregado en su mano. Cuando Gedeón escuchó eso, se levantó y dijo: estos ya están entregados en mi mano. Y no había peleado todavía. Ese pan le dio fe, ese pan le dio fortaleza, ese pan le dio la victoria. Entonces, qué importante es el pan. Ahora, cuando hablamos del candelero de oro, está en Jueces 7:19, la representación. Ahí no hay candelero, pero está la representación. Con lo otro, a estas alturas ya fueron ministrados con el pan, pero ahora necesitan ser ministrados con la luz. Necesitan ser ministrados con el candelero. Dice Jueces 7:19: y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche. Cuando apenas habían apostado la guardia, tocaron las trompetas. Oiga esto: y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3
cuando las tres compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas, dice, en la mano izquierda. Eso es luz, hermano. Ahí está la representación del candelero en Gedeón. Dice que ellos sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar. Solo con ese acto, hermano, de tener la antorcha ahí encendida, dice, cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército echó a correr gritando mientras huían. Solo, mire que ellos, hermano, no pelearon. Ahí está la luz, ahí está el candelero. Hermano, ahí podemos ver la representación del candelero. Entonces ahora ellos están siendo ministrados con el candelero. La próxima cita es el candelero. Entonces el candelero, hermano, es, mire, ¿sabe qué es esto? El candelero es luz en medio de las tinieblas. ¿Y qué dice la Biblia que somos nosotros? Que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Sabe qué otra cosa hace la luz? Donde hay luz no hay oscuridad, hermano. Mire, hay cosas que han estado ahí siempre, hermano, pero que uno no las, por lo menos yo hay cosas que yo ignoro. Muchas, hermano, muchas cosas ignoro. Y cuando yo escuché una explicación, yo creo que fue de mi pastor, escuché una explicación de esto, que la verdad es que las tinieblas están en este mundo. O sea, este mundo es un mundo de tinieblas. Lo que sucede es que nosotros tenemos luz. Y como hay luz, las tinieblas huyen. O sea, si nosotros apagáramos estas luces ahorita, hermano, aquí quedamos en plena oscuridad. Quiere decir que hay presencia de oscuridad. Lo que hace que no se evidencie la oscuridad son esos foquitos. Hacen huir las tinieblas, las hacen huir. Pero si apagamos aquí, hermano, esto queda en oscura. Entonces al final el mundo está ministrado en lo espiritual. El mundo está ministrado con tinieblas. Pero donde hay un hijo de Dios debería haber luz. Y la luz erradica las tinieblas. Entonces fíjese, hermano, bien importante esto, que Gedeón y su ejército llevaron la luz escondida. La llevaron metida como en una vasija. Ahí la llevaban. No se evidenciaba. Pero cuando esa vasija se rompe, yo no sé si pudiéramos, no sé si nuestra mente nos permite imaginar qué será ver 300 antorchas encendidas, pero así en un minuto o en un segundo, digamos. El solo rompe, hermano, solo con eso se asustó ese ejército. Solo con ese esplendor ellos salieron huyendo, más el toque de trompeta. Entonces fíjese, hermano, que yo pude ver algunas cosas aquí. Yo quiero que vayamos avanzando, porque Apocalipsis 1:20 dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, le voy a poner un poquito de contexto a esto. Aquí a Juan lo llevan arriba, al apóstol Juan. Esto que estamos viendo aquí no es a nivel tierra. Por eso a Juan, hermano, lo llevan en una visión, se lo llevan al cielo para que vaya a visualizar todas las cosas que estén allá. De repente Juan en el cielo mira 7 estrellas. En el cielo le muestran 7 estrellas y le muestran 7 candeleros a Juan, allá en el cielo arriba. Entonces el Señor le empieza a explicar, le dice: mira, Juan, esas 7 estrellas que vistes, esos 7 candeleros que vistes, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Estrella igual que ángeles. Pero dice, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces mire esto: ángeles es igual a estrellas, o estrellas igual que ángeles. Eso es, las estrellas que vistes son ángeles, pero los candeleros que vistes son la iglesia. Entonces el candelero es la iglesia. La iglesia tiene que brillar, hermano. La iglesia tiene que hacer huir las tinieblas, hermano. Yo quiero hablarle de esta noche de esto, hermano. Realmente
sabemos quiénes somos. Estamos bien conscientes quién es la iglesia en el mundo, hermano. ¿Qué representa la iglesia para este mundo? Por ejemplo, cuando Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, estamos bien conscientes de esas palabras de Jesús, hermano. Somos lo que le ponemos ahora a la tierra, la iglesia. Entonces la iglesia es el candelero. Entonces la iglesia es esa luz que va a hacer huir las tinieblas. La iglesia es esa luz que tiene que hacer correr a los enemigos. Solo con la luz, solo con la luz. Eso que hizo Gedeón, hermano, de que el cántaro se rompió y ellos, hermano, hicieron huir a sus enemigos. Entonces este versículo es bien importante que lo tomemos en cuenta. Y sobre todo lo que está en amarillo. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Esas 7 iglesias son las que se hablan en el capítulo 2 y el capítulo 3. Importantísimo también, hermano, que aprendamos a discernir un poquito cómo está la Biblia. Esos 7 ángeles se narran uno a uno. Escribe al ángel que está en la iglesia, lo Odisea. Ahí va uno. Escriba, si quiere veamos eso rapidito. Apocalipsis 2. Cuando el Señor le dijo, esos 7 ángeles son los ángeles de las iglesias, que estuvimos hablando en eso hace poco, un mover angelical en la iglesia. Por ejemplo, mire, el 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Ahí está el ángel, ahí está un ángel de los 7 que vio Juan, ahí está un ángel y ahí está una iglesia. Quiere decir, ahí está un ángel y ahí está un candelero. Efeso, la iglesia de Éfeso sería un candelero. Pero en el verso 8 dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ahí hay otro ángel de los 7 que vio Juan, ahí hay otro ángel, la estrella que vio Juan, hay otro ángel ahí y hay otro candelero, que en este caso es Esmirna. Y así, hermano, el 2.12 dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Ese sería el ángel número 3 con el candelero número 3. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira en el 2.18. Ahí está el ángel número 4 con el candelero número 4. Y así, hermano, se llega a las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces eso nos da un mensaje que cada iglesia es un candelero. Cada iglesia es un candelero que debe de brillar. Cada iglesia es un candelero. Entonces, hermano, lleguemos a una conclusión por lo que venimos hablando. Todo soldado debe tener su candelero. Hay muchos soldados que no llegan aquí porque no tienen iglesia donde congregarse. No pertenecen a ninguna iglesia. O sea, no tienen candelero, pues. Son lámparas sin candelero. Son lámparas, incluso pueden ser lámparas desactivadas porque no tienen candelero donde brillar. Entonces, todo, hermano, todos deberíamos de tener un lugar donde congregarnos, un lugar donde estar integrados. Mire, y aquí no solo congregarnos, hermano, un lugar donde estar integrados, un lugar donde servir, un lugar donde brillar, ser luz, hermano, ser luz, brillar. Entonces, aquí pudiéramos hablar muchas cosas, pero déjeme ver qué más tengo aquí en la enseñanza. Mire, el candelero, ahí en Éxodo 25, 31 al 37, tal vez no lo leamos todo por cuestión de tiempo, hermano. El candelero era de una sola pieza. Hoy sí, poneme la foto del candelero normal. El candelero era de una sola pieza. Eso lo puede ver en Éxodo 25, 31. Ese, mire, ese es el candelero, más o menos. Si se parece, ¿verdad? Sí, más o menos. Tenía 3 brazos a cada lado. Tenía una caña central. Esta era la caña central. Que esto representa a Cristo, hermano. Esta caña central representa a Cristo. Ahí tal vez otro día hablamos. Es que candelero es un tema interminable, hermano. Pero aquí mire, aquí tenían un solo brazo. El asunto es que esta era una sola pieza. Hermano, esto no quiere decir que agarraron esta pieza y la injertaron acá y esta otra y la injertaron acá. No, esto era una sola pieza y eso me habla de la unidad. Eso me habla, hermano, eso me habla de que la iglesia es un solo cuerpo. Si usted lee Éxodo 25,
De 31 en adelante, ahí está cómo tenía que ser el candelero. Y una de las cosas que más se repite es: harás esto de una sola pieza. De una sola pieza. Iglesia de Cristo, seamos un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo. Eso me habla de la unidad, hermano. De que si aquí está representada la iglesia, esto es un solo cuerpo. Que todos los brazos están unidos a Cristo. Mire, o a Cristo, a Cristo, a Cristo. Esta caña central representa a Cristo. Todo tiene que confluir en Cristo, hermano, en Cristo. Entonces, esta es la iglesia, un solo cuerpo, un solo cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, tenemos que ser ministrados ahí? Tenemos que estar integrados. Mire, estas lamparitas, ahí no están las lamparitas. Aquí solo están los depósitos donde iban insertadas las lamparitas. Aquí. Tenían 7 lámparas. Ese número 7 hay que estudiarlo en la Biblia, hermano. Tenía 7 lámparas. Entonces esas lámparas no se podían apagar, tenían que estar ardiendo noche y día en el lugar santo, aquí, en este lugar santo. Este lugar santo era iluminado, todo este lugar santo era iluminado por el candelero. El que llevaba la luz al lugar santo era el candelero. Entonces esa administración tuvo que hacer Gedeón con las antorchas. Como estamos llevando esto con Gedeón, es las antorchas que llevaba Gedeón, eso representa la luz del candelero. Ok, pero ¿a dónde quiero llegar? Zacarías 4:1. Mire esto estaba pendiente de unos temas atrás que hemos tocado en los devocionales, en los domingos. Mire esto, hermano. Zacarías 4:1. Aquí hay una explicación del candelero que tenemos que ver cómo la desciframos, cómo la entendemos, cómo la logramos discernir. Dice: entonces el ángel que hablaba conmigo. Recuerda que estuvimos hablando de ser despertados hace poco, hermano, y tocábamos este versículo, que uno de los moveres angelicales es despertarnos. Una de las operaciones que hacen los ángeles es despertarnos. Y yo quiero retomar esto para explicar lo del candelero, hermano. Y sabe, tal vez le hubiera puesto otro tema al mensaje hoy, pero ¿sabe lo que necesitamos, hermano? Con todo mi corazón se lo digo, y que el Señor nos ayude. ¿Sabe qué necesitamos? Que el Señor nos revele quiénes somos nosotros realmente, quién es la iglesia, hermano. Creo, hermano, yo no quiero juzgar, hermano. Yo a veces me siento como Elí cuando le dijo a aquella mujer: vienes borracha, y no venía borracha. A veces uno de predicador puede decir cosas que no son así, que el Señor nos perdone, hermano, pero vaya, yo lo voy a decir de esta manera. Tengo mi sospecha que a veces no estamos bien claros qué representa la iglesia de Cristo para este mundo. ¿Sabe cómo es eso, hermano? Como que hemos perdido la identidad de quién es la iglesia. Entonces, si hay algo que necesitamos, y por eso agarré este versículo, necesitamos ser despertados para que el Señor nos explique qué es el candelero, pues. Que el Señor nos despierte y nos diga: ¿ves esto? Sí, es un candelero. Sí, pero ¿para qué sirve, Señor? Leamos lo que dice aquí. Dice: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de un sueño. Eso lo necesita la iglesia, hermano. Verso 2: y me dijo: ¿qué ves? ¿Qué ves? Le pregunté al ángel: ya te desperté, ¿ya puedes ver? Sí, ya veo. ¿Y qué ves? Respondí: aquí veo un candelabro todo de oro. Ese es un candelero todo de oro, con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima. Ahí las 7 lámparas que le mostré. Encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos. Todo esto lo miraba él. Él fue despertado para que pudiera ver un candelero, y a la par tenía 2 olivos, hermano, y que tenía 7 tubos. Dice: junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dije al ángel que habla conmigo: mire, ya hubiera subrayado aquí, hermano, es que esto es: ¿qué es esto, Señor mío? O sea, él miraba, pero no entendía. Entonces, déjeme hablar un poquito aquí. Podemos decir que somos de la iglesia, pero no sabemos qué es la iglesia, hermano.
Vamos a ver si va conmigo. ¿Por qué le estoy preguntando aquí qué es la iglesia? Si estamos hablando de un candelero. ¿Perdón? ¿Están de acuerdo con la hermana? O sea, ¿por qué yo estoy llevando la asociación de Zacarías, despiértate? ¿Qué ves? Un candelero. Y yo lo veo así y así y así. Pero ¿qué es esto, Señor? Entonces, candelero, como dice la hermana, es la iglesia. Entonces, podemos ver la iglesia, podemos estar en la iglesia, pero no sabemos qué es la iglesia. Sí, me estoy dando a entender, amados. Mire, qué lindo que seamos despertados, porque hermano, estar dormidos nos perdemos de muchas cosas. Pero luego que venga una revelación. Entonces, Zacarías, ¿qué ves? Primero, Zacarías, despiértate. Lo despertaron. Una vez despierto, él pudo ver. ¿Qué ves, Zacarías? Veo un candelero. Veo la iglesia. Se lo voy a ir, ya se lo voy a ir dando así. Veo la iglesia. ¿Y qué más veo? Que a la par de la iglesia hay 2 árboles de olivo que ministran aceite. Eso veo. Pero él todavía le pregunta en el verso 3 o el verso 4. Continué y le dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? O sea, él miraba, pero no entendía todo lo que miraba. Entonces respondió el ángel, verso 5. El ángel me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y yo respondí: no, Señor mío, no sé. Yo veo, pero no sé qué es esto. Algo así, hermano. Estoy en la iglesia, pero no logro entender qué es la iglesia todavía. Soy parte de la iglesia, pero no sé realmente qué impacto tiene la iglesia hoy en día en el mundo. Interesante, hermano, que veamos esto. Verso 6. Y continuó, él me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Mire qué revelación esta. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y otra vez aparece ahí: de los ejércitos. Entonces, lo que nos está explicando aquí este ángel por medio de Zacarías, hermano, es que la iglesia es una entidad poderosa, pero no por sus fuerzas humanas ni por su conocimiento humano, sino que es una iglesia que es fuerte por el poder del Espíritu Santo. En conclusión, yo creo que la iglesia debemos de conocer más el poder que tenemos por medio del Espíritu Santo, hermano. Debemos de descubrirnos quiénes somos nosotros por medio del Espíritu Santo. Debemos de descubrirnos cuánta, hermano, mire, cuánta potencialidad tenemos nosotros, la iglesia de Cristo. Hermano, yo esto es lo que quiero ministrar. ¿Sabe qué? El candelero, que se nos revele el candelero, así como a Zacarías. ¿Qué es esto, Señor? Yo lo miro, lo veo, yo sé que ahí hay un candelero, ahí hay dos asistentes que le ministran vino, pero no entiendo qué es esto, Señor. ¿Me puedes explicar qué es esto? En pocas palabras le dijo el ángel: mira, lo que ves ahí es una entidad que aunque las puertas del infierno se levanten en contra de ella, no prevalecerán. Es una entidad tan fuerte. Es una entidad tan fuerte. El candelero representa una entidad tan fuerte que nadie la puede vencer. Entonces, mire, hermano, tenemos que empezar a descubrirnos quiénes somos nosotros. Fíjese que yo me fui a buscar imágenes ahí. Tal vez ponen el candelero, el otro. ¿Cómo lo miró Zacarías? Más o menos así, mire, hermano. Más o menos esa fue la visión que miró Zacarías. Y él no entendía. Más o menos ahí hay 2 palos de olivo. Hermano, el olivo ministran aceite.
Y ese aceite tenía que ser de alguna manera suministrado por los sacerdotes, pero allí ya no necesitaban sacerdotes, sino que ya tenían algo automático, pues ya el aceite le llegaba ahí a ellos. Entonces, ¿sabe qué representa? Vamos a ver, ¿qué representa el aceite, hermano, para nosotros? Es la unción. ¿Y quién nos da la unción? El Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué es eso? ¿Sabe qué está viendo ahí Zacarías? El Espíritu Santo nos está ministrando constantemente de su unción para ser una iglesia no con fuerzas humanas, sino ser una iglesia con la fuerza del Espíritu Santo. Una iglesia invencible, hermano. O sea, en el antiguo pacto lo que necesitaba es un sacerdote estar ahí ministrando aceite todos los días, hermano, todos los días ministrando aceite para que la lámpara no se apagara, Pero ahora nosotros en el nuevo pacto no necesitamos sacerdotes, tenemos al Espíritu Santo que nos está ministrando noche y día de su unción, de su llenura, de su unción, de su aceite, hermano, para estar siempre encendidos y ser una iglesia poderosa. Hermano, mire, no deberíamos de ser una iglesia miedosa, hermano. Yo creo que, mire, volviendo aquí a Gedeón, ¿sabe por qué nos da miedo hacer muchas cosas, hermano? Porque no hay aceite, no hay unción. ¿Sabe por qué a veces una cosita así nos vence, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no hay unción, no hay aceite. Entonces lo que yo quiero mostrarle hoy, qué importante es que nosotros como candelero, iglesia, como candelero, seamos ministrados por el Espíritu Santo, que hay aceite. Eso fue lo que vio Zacarías más o menos, ahí lo grafican de esa manera. Era un depósito. Cuando dice, hermano, quiero leerle esa parte donde dice el depósito. Entonces mire, es bien importante las ilustraciones, porque eso lo que las hacen son estudiosos de la Biblia, hermano. Entonces yo en mi mente yo no sabía cómo podría ser eso. Pero cuando leí la Biblia y vi esa imagen, pude entender un poquito mejor, porque dice ¿qué ves? Yo respondí, aquí veo un candelero todo de oro con su depósito en la parte superior. Ponelo, con su depósito en la parte superior. Cuando dice parte superior, tiene que estar arriba. Cuando miré la imagen ya, aquí hay un depósito de aceite que está en la parte superior. Y luego dice, y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos. Estas son las lámparas. Mire, estas sí eran independientes, estas lamparitas. Y aquí están los 7 tubos. Mire, cada uno de estos tubos llenaba las lámparas de aceite. Por eso cuando cantamos, pon aceite en mi lámpara, Señor, hay que cantarlo un poquito con entendimiento hoy. Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, que yo quiero servirte con amor. Cuando lo cantemos, pensemos en esto, hermano, en este candelero. Mire, nosotros como iglesia necesitamos que el aceite esté llegando, que esté llegando, y seamos lámparas ardientes, seamos lámparas que están en constante arder, hermano, que no se apague el fuego en nosotros. Entonces aquí después dice, creo que aquí dice, uno a la derecha del depósito. Verso 3 dice, y junto a él hay 2 olivos. 2 olivos, 1, 2. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Dice, hermano, y continúe, dice, y el ángel hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? No entendía. Él miraba esta visión, pero no entendía. Pero aquí hay una representación de la iglesia, hermano. Híjole, ya se fue la batería de esto. Aquí hay una representación de la iglesia. Candelero, iglesia. Olivos, el Espíritu Santo, hermano, haciendo esa obra de llenarnos para que no nos falte, hermano, el aceite. Entonces, mire, eso fue lo que vio Zacarías. Entonces, y al final concluye la explicación el ángel con Zacarías y le dice, ¿sabes qué? No es con fuerza. No es con fuerza, es con el poder del Santo Espíritu. Entonces, hermano, con el poder del Espíritu Santo, la iglesia se vuelve una iglesia invencible, hermano. Entonces tenemos que descubrirnos más a nosotros. Mire, le voy a leer un versículo que está en 2 Corintios 4:6 para ir aquí avanzando en esto. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, ahí está la luz,
Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Oiga esto. Eso fue en Génesis 1, ¿verdad? Cuando el Señor dijo que sea la luz. Bueno, entonces Pablo trae a mención eso de Génesis 1. Dice, Dios ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Pero mire lo que dice después, yo lo subrayé en amarillo. Dice, hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Solo que la tenemos en nuestros corazones. Pero mire el verso 7, hermano. Verso 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro será ese? Lo leemos. Leámoslo del inicio. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué cree usted que es ese tesoro? ¿Allá? Luz. ¿Quién más habló? Luz. Espíritu. ¿Qué dice Milton? Luz. Es que viene hablando de la luz. Entonces, hermano, ¿qué dice la Biblia con nuestro corazón? Dice que en nuestro corazón, ahí hay tesoros en nuestro corazón. Que el hombre sabio saca de su corazón lo bueno, sus tesoros. Uno de los tesoros que tenemos dentro de nosotros es la luz de Cristo que está en nosotros. Pero mire lo que dice, interesante lo que dice después. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Qué se le viene a la mente ahorita? Luz en vasijas de barro. Gedeón. Mire, ahí estamos, ahí aparecemos nosotros, hermano. Tenemos una luz en una vasija de barro. ¿Qué tenemos que hacer para que esa luz se muestre? Lo que hizo Gedeón. Hay que quebrar la vasija. ¿Y qué es quebrar la vasija, hermano? ¿Qué es quebrar la vasija? Hay que hacer morir esta carne, hay que subirnos al altar. Entonces, ¿sabe qué nos falta, hermano? Perdón si estoy juzgando mal, pero aquí basta el pastor, no se preocupe, aquí nos metemos todos. ¿Sabe qué nos hace falta? ¿Sabe qué nos hace falta? Quebrar la vasija para que la luz que hay dentro de nosotros se refleje allá afuera en medio de las tinieblas. Necesitamos hacer esa acción que hicieron los soldados de Gedeón, hermano. Quebrar la vasija para que se refleje la luz que está dentro de nosotros. ¿Sabe qué es eso, hermano? Que se revele la luz. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo decía, hermano, que nadie enciende una luz y la mete debajo de un cajón? No funciona ahí la luz. Hermano, muy resplandeciente puede ser una luz, pero metida debajo de un cajón no da luz a nadie. No alumbra a nadie, hermano. No hacemos la diferencia. Entonces, ¿sabe qué? Necesitamos que esa luz que Gedeón está representado en la antorcha, pero ¿cómo la sacó? Vaya, lo voy a poner de esta manera. ¿Cómo hizo, hermano, Gedeón para poder realmente sacarle provecho a esa luz que tenía escondida? Tuvo que quebrar la vasija. Entonces, mira, hermano, mira, iglesia, mire cómo nosotros vamos a hacer útil la luz que Cristo puso en nuestros corazones. ¿Cómo la vamos a hacer útil? Tenemos que quebrar la vasija. La vasija es que el hombre está hecho de barro, hermano. Adán fue hecho de barro. Es el cuerpo. Es el cuerpo humano. La luz, la Biblia dice, tal vez tiempo me faltaría para buscar los versículos, pero la Biblia dice que la lámpara del hombre es su espíritu. Es lo más interno de nuestro ser. Necesitamos que esa luz, valga la redundancia, que esa luz salga a luz. Que esa luz se refleje, que esa luz se muestre, que esa luz, hermano, se revele. Entonces, iglesia amada, mire, todo el mensaje hoy, todo el mensaje esta noche es, hermano amado, ¿ya sabe usted quién es usted en el Señor?
Hermano, ya sabe que la iglesia no es una iglesia, no es una gente así como apagada, como con miedo, hermano, que Dios santo ahí. No, 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 hermano, la iglesia es una entidad poderosa. Necesitamos, mire, los primeros, así hermano, como nos dicen como nos dicen en algunos, yo recibí muchos de esos seminarios motivacionales y nos dicen: descúbrase quién es usted mismo, hombre. Usted tiene potenciales. Si usted se descubriera quién es usted, hasta su personalidad fuera diferente, hasta caminaría de manera diferente, hasta caminaría bien erguido, porque usted sabe quién es usted. Descubra. ¿Y cómo nos metían eso, hermano? La teoría. Descúbrase quién es usted. Usted tiene potenciales. Usted, hermano, entonces, ¿sabe que en lo espiritual necesitamos identificarnos quiénes somos nosotros realmente? La iglesia de Cristo no es cualquier entidad, hermano. Me atrevo a decirle con toda categoría porque ahí está la palabra: la iglesia de Cristo es la entidad más poderosa que puede existir sobre la tierra. Sabe que nosotros tenemos, mire, sabe que nosotros tenemos, ¿cómo le diría? No sé si llamarle beneficios. Lo vamos a dejar en beneficios. Pero ¿sabe usted que nosotros tenemos beneficios que dice la Biblia que los ángeles quisieran tenerlos y ellos no los tienen y nosotros sí los tenemos? Entonces eso me da la pauta que somos una entidad, hermano. Mire, no se vaya a asustar por lo que le voy a decir, pero ahí está en la palabra. La iglesia es una entidad que aún en el universo no hay nada que lo compare, porque es la esposa de Cristo, y la esposa de Cristo no tiene comparación con ninguna otra creación. Entonces tenemos que, hermano, se nos revele. Vuelvo con Zacarías. ¿Qué ves acá? Primero, hermano, eso nos tiene que pasar, ser despertados para ver. Pero todavía solo con ver no es suficiente. ¿Qué ves, Zacarías? Ya te desperté, Zacarías, pero ¿qué ves? Veo un candelero. ¿Qué más? Veo que tiene dos olivos, uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿Y qué más veo? Que ese candelero, esos olivos echan aceite en un depósito, y que de ese depósito salen 7 tubos para cada una de las lámparas. Qué excelente visión tenés, Zacarías. Pero mire, pero ¿qué es esto, Señor? No sé qué es esto. No sé qué es la iglesia, Señor. Hermano, viene un tiempo donde nosotros vamos a estar bien conscientes quiénes somos en el Señor. Y se nos va a ir todo miedo, todo temor, hermano, todo aquello que realmente no nos deja avanzar, se nos va a ir, porque vamos a estar bien conscientes de quiénes somos. Pero ¿qué sucede hoy, hermano? Tal vez aquí no pasa, tal vez aquí no, pero ¿qué sucede hoy? Yo lo escucho, es que a mí me gusta escuchar ese programa Contacto Apostólico. Yo escucho: pastor, Dios le bendiga, ayúdeme, mire que a la par de mía se vino a vivir una señora que fuma puros, pastor. Y mire esa vieja, mira qué montón de cosas hace. Yo estoy así como temeroso, no sé si ¿por qué va? Y el pastor: ¿por qué va a salir corriendo usted si la que tiene que salir corriendo es ella? Usted es luz. Y ese tipo de cosas no nos van a atemorizar si nosotros sabemos quiénes somos, hermano. No nos van a atemorizar. Entonces, ¿cómo necesitamos ser ministrados con la luz del candelero, hermano? Necesitamos, quiero ver qué más tenemos aquí. Mire, Mateo 16, 18. Cristo lo dijo. Cristo lo dejó establecido. Cristo, hermano, no nos escondió nuestra identidad. Esto es bien interesante, hermano. Con esto vamos a cerrar. Mateo 16, 18. Hermano, Cristo nos dejó bien claro quién es la iglesia. Porque mire, tenemos que descubrirnos, hermano. La iglesia tiene que entrar en un proceso de saber quién soy. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Dice: yo también te digo, le dicen a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro.
Y sobre esta roca, hablando de Él, hablando de que Cristo es la roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi hermano, ese posesivo, esa frasecita es bien posesiva. Mi iglesia, no la iglesia. Esa frasecita nos da a entender que de repente hay iglesia que no es iglesia de Cristo, como las doctrinas que no reciben a Cristo como el Señor y Salvador. Esos pueden tener una casa, pueden tener ahí y pueden nombrarse iglesia, pero iglesia saber de quién. Pero la iglesia de Cristo es aquella que reconoce que Jesús es el Señor. Pero aquellos que no reconocen que Jesús es Dios, pueden ser iglesias saber de quién, pero no de Cristo. Entonces ahí dice, mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero mire lo que dice después. ¿Quién lo dijo, hermano? El Señor Jesucristo. Las puertas del Hades, otra versión dice, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Es una entidad poderosísima. La iglesia de Cristo es una entidad poderosísima. Tenemos que se nos revele más el candelero. Que se nos revele, que vayamos a ser ministrados. Hermano, yo entiendo, ¿sabe qué entiendo yo con Zacarías 4? Que Zacarías ahí se puso frente al candelero para recibir toda la revelación. ¿Qué es lo que miraba? ¿Qué es lo que miraba? Y él pudo entender ahí qué realmente es el candelero. Nosotros necesitamos entender qué realmente es la iglesia. La iglesia no solo es un grupito de personas que nos reunimos, hermano, martes, viernes y domingos a hacerle culto al Señor. No es eso, hermano. La iglesia es algo poderoso. Se nos tiene que revelar. Entonces, que usted sepa que estamos en la entidad más importante del universo. Que la iglesia, que usted y yo pertenecemos a una entidad que está por encima de cualquier creación angélica, de cualquier creación de querubines, de arcángeles. Está por encima la iglesia. Está por encima. Por eso está, creo que en Primera de Pedro 1, no sé si está ahí, hermano, donde dice que los ángeles anhelan. Voy a buscarlo, vamos a ver si lo encuentro. Son las 8:40, todavía ahí hay unos minutitos. Dice, vamos a ver si lo encuentro. En Primera de Pedro creo que está eso. Vamos a ver. 1:12. Aquellos les fue revelado, sí, creo que este es. Aquellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a otros. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales, sí, ese es, gracias Milton, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Hermano, los ángeles anhelan ver lo que le fue dado a la iglesia. Mire, ya vamos a orar, y lo que le vamos a pedir al Señor, ¿sabe? Hoy vamos a orar esto, hermano. Señor, revélanos quiénes somos nosotros, la iglesia. Queremos estar bien conscientes como Zacarías. Yo creo que Zacarías salió de esa visión, hermano, en otro nivel, porque él entendió lo que vio, lo entendió. El candelero, que él entendió perfectamente cuál era el mover que se venía. Por eso aquí menciona de los profetas. Y yo creo que sin duda entre los profetas lo que vieron, hermano, quizás Zacarías le presentaron la iglesia de Cristo a saber cuántos miles de años atrás. Le presentaron la entidad que el Señor estaba preparando, hermano, para este tiempo, para este último tiempo, que es la iglesia. Él la pudo ver claramente. El candelero, la iglesia ministrada por el Espíritu Santo, es una iglesia que se vuelve invencible. No es con fuerza, no es con fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo necesitamos, hermano, que se nos revele
a nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros, la iglesia? Es una entidad poderosa. Necesitamos entonces, así como ir al altar, ir a las aguas, ir a la mesa, necesitamos como que nos lleven al candelero, que somos nosotros mismos. ¿Qué cosa, hermano? Somos nosotros, pero que nos lleven al candelero, ahí que nos lleven. Así como a Zacarías lo llevaron al candelero para que pudiera recibir esa revelación que era el candelero. Entonces necesitamos ser llevados al candelero para poder, hermano, que se nos muestre quiénes somos nosotros. Ok, cuando volvemos a la historia de Gedeón, cuando ellos quebraron la vasija, hermano, pudieron ver lo fuerte que eran ellos. Pero dígame usted, ¿pelearon? ¿A cuántos mataron, hermano? Mire cómo estamos cerrando esta enseñanza. Y yo quiero que la tomemos en el nombre del Señor. Cuando ellos quebraron su cántaro, su vasija, cuando ellos lo quebraron, ¿qué vieron? Vieron correr a sus enemigos. ¿Pero por qué? Hermanos, si ellos, mire, usted lee esa historia, no andaban ni espada, esos no andaban ni espada, lo que andaban es cántaro y trompeta, eso es lo que andaban. ¿Cómo hicieron correr a los enemigos y vencerlos? Solo con la fuerza del Espíritu Santo que ha representado el candelero, la luz, esa luz interna, esa es la fuerza que nosotros necesitamos para vencer toda fuerza del mal, hermano. No necesitamos ser fuertes en lo físico. Lo que necesitamos es que esa luz se refleje. Y cuando esa luz se refleja, hermano, el enemigo sale huyendo sin que nosotros peleemos. Siga leyendo la historia de Gedeón y va a ver, dice que salieron corriendo y se empezaron a matar entre ellos. Entre el ejército, entre ellos mismos, el ejército, se pusieron a pelear entre ellos. Los confundió el Señor. Hermano, la luz de Cristo confunde a las tinieblas. Y entonces somos fuertes, sin pelear, somos fuertes. Solo con la luz. Por eso el versículo que leíamos en Corintios, cuando esta vasija se quiebra y se muestra la luz de Cristo, el Señor nos da victorias que en nuestra humanidad no estamos capacitados a pelearlas, pero que con ese tesoro que tenemos dentro sí las podemos pelear, ganar y hacer huir a toda potestad enemiga, y entonces nos da la victoria. Necesitamos ser ministrados con el candelero. ¿Está de acuerdo conmigo? Póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos hoy, sí, hermano, esta enseñanza yo creo que, ay, hombre, más que la mesa, más que la fuente, todo esto es bien enriquecedor, hermano, pero esto yo creo que ha llegado a mi corazón de una manera impresionante. Cómo la iglesia necesita pararse frente al candelero y que se nos empiece a mostrar quién es el candelero, quiénes somos, hermano, quiénes somos en el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos tomar esta palabra. Queremos, Señor, en esta recta final de este año de reivindicación, poder pedirte. Ahí abra sus labios, hermano. Le ruego que abra sus labios y le diga: Señor, revélame quién soy yo, quién es la iglesia. Yo quiero saber, Señor, así como Zacarías se paró y vio esa visión, Señor, vio ese candelero, vio esos olivos que ministraban ese candelero, vio ese aceite que caía hacia ese candelero. Esa es la iglesia. Necesitamos ser una iglesia ministrada por el Espíritu Santo noche y día, Señor. Ahí dígale al Señor: yo necesito ser esa lámpara que reciba ese aceite, Señor, noche y día. Siempre tu aceite ahí cayendo sobre mí. Siempre tu aceite, Señor, ministrándome, llenándome. Yo quiero ser esa lámpara que recibe ese aceite, Señor, para que esa luz esté siempre sobre el candelero y sea reflejada en el nombre de Cristo. Y que así como Gedeón y su gente, así como Gedeón y sus 300 hombres, solo con esa luz hicieron huir un ejército grande, un ejército que era
dice tu palabra, como langostas, era un ejército inmenso, pero que cuando vieron esa luz, huyeron y empezaron a hacerse daño entre ellos. Señor, esa es la fuerza que queremos, la fuerza del Espíritu, la fuerza que nos ministra el Espíritu Santo. Esa es la fuerza que queremos. No queremos pelear nuestras batallas con nuestras propias fuerzas, porque vamos a perecer, Señor. No queremos pelear nuestras batallas con nuestras propias fuerzas, porque seguramente seremos vencidos. Pero estamos conscientes y hoy hemos aprendido de mejor forma, Señor, que si peleamos las batallas con la luz, esa luz que nos ministra el aceite del Espíritu Santo, si peleamos las batallas con esa luz, nuestros enemigos van a huir. Nuestros enemigos corren, huyen, y entre ellos se hacen daño, se despedazan. Señor, tú nos das la victoria. En el nombre de Jesús, revélanos el candelero. Señor, como pastor, ruego que a cada uno de nosotros nos reveles qué es el candelero. ¿Qué es la iglesia, Señor? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué entidad tan gloriosa es la iglesia? ¿Qué entidad tan poderosa es la iglesia? No solo aquí en la tierra, sino, Señor, aún en el universo. Es una entidad sin igual. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Hemos sido pagados con un precio muy alto. Por eso la iglesia es una entidad poderosa. Queremos estar conscientes quiénes somos. Queremos estar bien claros quiénes somos. Somos una iglesia que cuando es ministrada por esos 2 olivos, por ese aceite, por esa unción, somos una iglesia invencible. Somos una iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. En el nombre de Jesús, que venga esa revelación. Señor, Zacarías capítulo 4, ¿qué ves, Zacarías? No entiendo, Señor, lo que veo. Ahí a él le revelaron qué era todo eso que miraba. Señor, que venga esa revelación a nosotros, que podamos quebrar nuestra vasija para que se pueda mostrar la luz, ese tesoro que ha sido puesto dentro de nosotros, que pueda reflejarse, que huyan las tinieblas, que esa luz erradique toda tiniebla en nuestras vidas primeramente, en nuestras casas por consiguiente, después aquí en la iglesia, en la ciudad en la cual vivimos, en el país en el cual vivimos, en la región en el cual vivimos, que seamos esa luz que brilla en medio de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Que tu mano poderosa nos guarde siempre. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les guarde, amados. Dios les bendiga.